On behalf of the Inter-American Commission on Human Rights, I want to welcome you all to this, the 150th period of sessions, and to this particular hearing, which will look at reports of killings of journalists and impunity in Honduras. The purpose of the hearing is to present the results of an investigation on violence and intimidation against journalists in Honduras, and to provide details of those research findings on the various sources of the violence, including transnational drug cartels and the police, and also to analyze the response of the state. The petitioners for this hearing include PEN International, PEN American Center, PEN Caribbean, and University of Toronto's Law School's International Human Rights Program. We welcome the petitioners this afternoon, as well as the state of Honduras, your ambassador, and your delegation from Honduras. I want to also introduce my colleagues this afternoon. With me is the former president of the Inter-American Commission, Commissioner Jesus Orozco. Also joining me this afternoon is the Special Rapporteur on Freedom of Expression, Catalina Botero. We look forward to the information and the discussion we'll have this afternoon. The staff of the Commission is also here. Can I invite the petitioners to introduce themselves and to make your presentation? Welcome. Thank you very much. Would you like us to introduce ourselves first and then make our presentation, or shall we just begin and introduce as we go along? You're free to do the latter. All right, thank you very much. Distinguidos comisionados, honorables representantes del Estado de Honduras, why does an organization of writers come to you with this report and with these deep concerns for Honduras? Because a culture of impunity slowly, insidiously squeezes the life out of all other forms of culture. Stories of corruption are suppressed. Journalists, writers, poets become fearful and no longer can write. Citizens are denied knowledge and truth. Justice is denied to the families of those who are killed, but those journalists and writers who dare to say so or ask why are silenced. Thank you for this opportunity to discuss with you the worsening situation of violence against journalists in Honduras and the issue of impunity in the country. Our concern stems from the findings in our report, Honduras, Journalism in the Shadow of Impunity, a joint project of PEN International, PEN Canada, and the University of Toronto Faculty of Law's International Human Rights Program. We presented this report to the government of Honduras 2 months ago on January 23, 2014, but to date, we've not received comment or response. PEN International is a global organization of writers, currently with 20,000 members in 146 countries, in countries everywhere in the world. We've more than a dozen PEN centers in Latin America and the Caribbean, in Nicaragua, Bolivia, Haiti, Colombia, and soon, we hope, in Honduras. Violence against journalists is not new to the Americas, nor is impunity. It's customary bedfellow. But few observers could have foreseen the deluge of threats, attacks, and targeted killings that has swept through Honduras during the last 5 years. We embarked on this report on Honduras because there was evidence of a situation in which a culture of impunity seemed to be emerging. But our research showed that impunity had been entrenched in Honduras for at least a generation. What had changed was the level of violence against journalists. Honduras has become one of the most dangerous countries in the world for journalists. Our report examines the surge in violence against journalists following the ouster of President José Manuel Zelaya in June 2009. Since then, at least 32 Honduran journalists have been killed, and many more work in a climate of fear and self-censorship. Reporters who cover corruption and organized crime are targeted for their work and attacked or killed with almost complete impunity. Brendan de Cadiz of PEN Canada will present the findings of the report.
Carmen Chung of the International Human Rights Program at University of Toronto's Faculty of Law will outline the legal issues. Dina Meza and Dr. Alvaro Enrique will talk about the profound effect of the culture of impunity on writers. And after we have heard from the State of Honduras and the questions of the Commission, we will ask Sarah Clark from PEN International to give you our key recommendations. It's not an exaggeration to say that Honduras is in extreme crisis. A deadly coupling of corruption and impunity threatens to destroy your country. It's urgent that Honduras and the international community work together to strengthen the rule of law. In order to thrive, democracy must be nourished by the unimpeded flow of ideas and information. Acts of violence against journalists undermine democracy in three ways. The rights of journalists themselves to express and share their opinions and ideas are violated. Their peers, other journalists, writers, poets, editors, broadcasters, are intimidated and silenced. And thus, the rights of all citizens to seek and receive ideas and information are violated, and democracy withers. Brendan de Cares. Distinguidos comisionados, honorables representantes del Estado de Honduras, gracias por brindarnos la oportunidad de presentar nuestras conclusiones sobre la impunidad en Honduras. Como han oído, hace 5 años la violencia letal contra periodistas no era una preocupación importante en lo que respecta a los derechos humanos en Honduras. Nuestro informe se centraba en el pronunciado aumento de las amenazas, los ataques y sobre todo los asesinatos selectivos, y trataba de explicar por qué en tantos casos el Estado no había logrado llevar a los responsables ante la justicia. A pesar de que Honduras se ha visto asediada por la violencia y por altas tasas de delincuencia durante muchos años, la evidencia sugiere que el pronunciado aumento de la violencia contra los periodistas no puede atribuirse simplemente a esta tendencia. Hemos llegado a la conclusión de que los periodistas están en el objetivo debido a su trabajo y que son miembros especialmente vulnerables de la población. Nuestra investigación incluía una revisión exhaustiva de los trabajos previos publicados sobre el problema de la impunidad en Honduras, así como amplias entrevistas realizadas en el país a periodistas en activo, defensores de los derechos humanos, funcionarios gubernamentales y otras partes interesadas. Las pruebas de las que disponíamos nos indican que la libertad de expresión en Honduras ha sufrido serias restricciones desde la destitución del presidente Zelaya en junio de 2009. Desde este momento, el Estado no ha logrado fomentar un entorno en el que se respete la libertad de expresión. En su lugar, los periodistas son amenazados, acosados, atacados y asesinados, en ocasiones en circunstancias que sugieren firmemente la involucración de agentes del Estado. Esto ha tenido un impacto devastador sobre el derecho a la libertad de expresión, ya que la violencia contra los periodistas a menudo silencia la cobertura de temas como la corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico y la denuncia política. Aunque los actores estatales hondureños no hayan desempeñado un papel directo en dicha violencia, el actual estado de impunidad representa un incumplimiento de la obligación estatal de investigar los crímenes contra periodistas y castigar a los responsables. En el mejor de los casos, la Policía Nacional lleva a cabo las investigaciones de manera deficiente y según cifras del propio Estado, en el momento en que se imprimió nuestro informe en enero de 2014, en solo 8 de los 22 asesinatos documentados de trabajadores de medios de comunicación se habían iniciado procedimientos criminales y en solo 2 de los casos
se habían logrado imponer condenas. También existen serias preocupaciones sobre la capacidad de las instituciones del Estado, que son responsables de promover y proteger los derechos de los periodistas y los defensores de los derechos humanos para coordinar su trabajo de manera eficaz. Además, continúan habiendo altos niveles de corrupción dentro de las fuerzas policiales, a pesar de décadas de purificación. Muchos periodistas se autocensuran y huyen del país para evitar daños personales e incluso la muerte. El silencio resultante compromete la capacidad de la sociedad de acceder libremente a la información. Estamos profundamente preocupados de que la actual exclusión de los asesinatos de periodistas de la jurisdicción de la Fiscalía Especial refuerce la idea de que los periodistas son simplemente víctimas de una violencia generalizada. Sabemos que esto no es cierto. En el año 2012, el reportero especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos comprobó que los periodistas habían estado cada vez más en el objetivo por exponer las violaciones de los derechos humanos y una gobernanza deficiente. A la luz de estos hechos, estamos preocupados de que Honduras no haya cumplido con su deber de proporcionar una adecuada seguridad a sus periodistas y defensores de los derechos humanos. A menos que el Estado cumpla con sus obligaciones de apresar a aquellos que planean y cometen crímenes violentos contra estos grupos, tememos que los mismos seguirán siendo condenados a trabajar a la sombra de la impunidad. I would now pass over to Carmen Chung of the University of Toronto. Thank you very much, Brendan. Madam Chair, honorable members of the Commission, representatives of the State of Honduras, thank you for the opportunity to share with you our views on this very important issue. It is our submission that Honduras has violated its legal obligations to protect the right to life, the right to judicial protection, and freedom of expression as required by the American Convention of Human Rights. We say that these breaches are the result of its ongoing failures to prevent, investigate, punish, and provide redress for violence against journalists. Articles 1 and 2 of the American Convention make clear that states party to the Convention have a positive obligation to ensure that human rights provisions within the treaty are respected, protected, and fulfilled. The right to life is enshrined at Article 4 of the Convention. As recognized by the Inter-American Court of Human Rights in the case of Zambrano Velez versus Ecuador, the right to life not only imposes on the state the negative obligation not to arbitrarily deprive an individual of his or her life, but also the positive obligation to take appropriate measures to prevent and punish violations of this right. States cannot simply enact legislation to fulfill this duty, which requires action on the part of all state institutions, including the police and the government bodies responsible for the administration of justice. Article 25 of the American Convention sets out what is known as the right to judicial protection, which has been recognized by the Inter-American Court to be one of the basic pillars of not only the American Convention, but also the rule of law in any democratic society. Article 25 imposes 4 important and interrelated duties on states to prevent, to investigate, to punish, and to provide redress for human rights violations. In the context of impunity, the Inter-American Court has found the right to judicial protection to be breached where a state party's governmental apparatus functions in such a way that the prospect of accountability is simply illusory. The serious threat of deadly violence facing journalists and the near-complete impunity for journalist deaths represents a breach of Honduras' obligations under Articles 4 and 25 of the American Convention. That journalists continue to be targeted and killed for their work demonstrates the state's failure in its duty to prevent. The staggering rate of impunity for journalist deaths since 2009 is the result of failures to investigate, punish, and provide redress. In many cases,
the Honduran National Police have simply failed to meet the investigative standards outlined by the Inter-American Court in Caguas-Fernandez versus Honduras. Failure to adequately investigate violent crimes against journalists means that perpetrators are not identified or that prosecutors are not provided with the evidence needed to charge, let alone convict. Underfunding of the Special Prosecutor for Human Rights and a failure to develop the institutional capacity of the judiciary means that even in cases where the suspects are identified, serious challenges to meaningful prosecutions remain. Violence against journalists stifles not only the individual rights of journalists to expression and speech, but compromises the expressive rights of the entire society. As the Inter-American Court has recognized, it is essential for journalists to have the necessary protection and independence to exercise their functions comprehensively, because it is they who keep the society informed, and this is an indispensable requirement to enable society to enjoy full freedom. In the American Convention, the right to free expression is embodied in Article 13, which requires states to adopt necessary measures to protect freedom of expression and to investigate threats to this right. Thus, a state's failure to investigate and prosecute violence against journalists constitutes a violation of the right to free expression. The Inter-American Court found this to be the case in Oropeza versus Mexico, in which it observed that impunity for crimes against journalists has a chilling effect on every citizen, and such is the case here. It is no obligation to say that resource constraints limit Honduras' ability to fulfill these international legal obligations. It is recognized that international law, that civil and political rights, such as those at issue here, impart immediate obligations on the state to undertake necessary measures to ensure that they are given full effect. Accordingly, Honduras cannot rely on a purported lack of resources to justify its failures to prevent violence against journalists or for its current state of impunity for murders of journalists. Thank you again for this opportunity to address the Commission. Ms. Dina Metza. Distinguidos comisionados y comisionadas, ¿quién puede escribir o hablar con una pistola apuntándole a la cabeza? Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por permitirme hablar en este espacio, algo que no puedo hacer en mi país porque ahí, que queda unas horas de camino, decir la verdad es peligroso para la vida. No puedo prever si esta será la última vez que venga a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues vengo del segundo país más violento para ejercer el periodismo en el mundo. Esa es mi profesión, la que ejerzo con mucho compromiso para Honduras, además de defender los derechos humanos. Ejercer el periodismo en una nación con altos niveles de impunidad, donde no se investigan los crímenes, amenazas, persecución y otras formas de represión contra los y las periodistas, es como hacerlo con una pistola puesta en la cabeza. Es estar en la línea de la vida o la muerte. Los perpetradores lo saben y por eso actúan. La justicia no los alcanza y están felices. 32 colegas han sido asesinados desde el golpe de Estado de 2009. Sus familias quedaron aterrorizadas. Algunos dejaron hijos huérfanos. ¿Quién les dirá la verdad cuando crezcan? ¿Quién les explicará que la muerte de su mamá o su papá fue por ser periodista? La situación de la libertad de expresión en Honduras está muy atacada. Las muertes de periodistas son una afrenta. Esto tiene una vinculación directa con la intolerancia para el pensamiento crítico. Después de pasar una década de graves violaciones a los derechos humanos en la década de los 80, los crímenes todavía están sin castigo, siendo el principal alimento para la impunidad que vivimos en estos momentos. Pues los violadores de los derechos humanos están en la estructura del Estado, sin que el sistema de justicia los lleve tras las rejas. Sin pensamiento crítico tampoco puede haber diálogo. En Honduras lo que existe es un monólogo de los grupos de poder que han ensangrentado la nación. Quien se atreve a criticar este sistema de cosas es perseguido, obligado a irse al exilio, como ha ocurrido con artistas, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, y en el peor de los casos las personas son asesinadas. La diversidad cultural no puede existir con esta intolerancia, pero en mi país se cierran los espacios culturales también. El fin es deshacerse de la memoria del pueblo y enclaustrar el pensamiento,
de presionar para que no existan estas formas de expresión que deberían servir para establecer la democracia en cualquier país del mundo. Eso es un sueño en estos momentos en mi nación. En mi caso particular, que ejerzo las dos actividades, el periodismo y la defensa de los derechos humanos, la represión es una forma de callarnos. He tenido que cambiar de casa varias veces, estar sujeta de persecución y vigilancia constante y tener mi teléfono intervenido todo el tiempo. El año pasado tuve que salir de Honduras, obligada por las amenazas. Uno de mis hijos fue atacado por hombres armados y advertido que desde ya días le seguían los pasos y ya lo conocían. 2 jóvenes y una joven, mis hijos y mi hija, que no han tenido paz, se les ha violentado sus derechos a la libre circulación a su desarrollo. Yo he hecho muchas denuncias en el Ministerio Público sin obtener respuesta. La CID ha emitido 2 medidas cautelares a mi favor, pero el Estado de Honduras no toma responsabilidad en investigar estas amenazas. Así están las demás denuncias de otros colegas. El expediente está en 0. Y la petición de esta comisión de que el Estado de Honduras me brinde protección ha sido burlada. La misma situación es igual para más de 50 de mis colegas. Mis hijos son seguidos también, solo porque lo único que he hecho es defender los derechos humanos y ejercer mi derecho a libertad de expresión. Estos derechos no son respetados, aunque el Estado hondureño tiene compromisos internacionales que cumplir, pero ¿quién le deduce responsabilidades? Señores comisionados y comisionadas de la CID, sin libertad de expresión no podemos ejercer el periodismo. Sin periodistas que ejerzan su trabajo no hay democracia. Sin otras formas de expresión que fomenten la cultura, tampoco hay esperanza. Por eso necesitamos acciones contundentes para terminar con los crímenes y acoso contra la prensa, los periodistas, los artistas y escritores en Honduras. Por mi parte, creo que mi familia y yo no podemos seguir bajo ataque. Muchas gracias. Le doy paso al escritor y periodista mexicano Álvaro Enrique. Rivas, Germán Antonio Rivas y Bernardo Rivera eran periodistas y los asesinaron. Carlos Alberto Salgado era como todos nosotros, pero era periodista y vivía en Honduras. Lo asesinaron. Fernando González, asesinado. Santiago Rafael Mungía, asesinado. Osman Rodrigo López, asesinado. Gabriel Fino Noriega, asesinado. Nicolás José Asfura, asesinado. Joseph Fernández Ochoa, asesinado. David Enrique Mesa, asesinado. A Nahum Palacio seguro le gustaba el café. ¿A quién de nosotros no? Nahum está muerto porque era periodista. José Vallardo tenía un coche como muchos de nosotros. Lo asesinaron mientras lo manejaba porque era periodista. Manuel Juárez, asesinado. Israel Zelaya, asesinado. Luis Chévez acababa de cobrar y, como todos nosotros hacemos muchas veces, planeaba gastar un poco con su primo, pero era periodista. Lo asesinaron. A Luis Arturo Mondragón le preocupaba la salud del medio ambiente, pero era periodista, así que lo asesinaron. ¿Quién de nosotros no ha tenido miedo? A Henry Orlando Sauso lo amenazaron de muerte y lo dijo. De todos modos lo asesinaron. A Luis Ernesto Mendoza le iba bien, tenía un canal de cable en Honduras. Lo asesinaron. Neri Jeremías Orellana, asesinado. Medardo Flores Hernández, asesinado. Luz Marina Paz opinaba fuerte como tantos de nosotros cuando hablaba de política. A Luz Marina la asesinaron porque ella era periodista. Zaira Fabiola Almendares tenía 22 años y era estudiante de comunicación como fui yo. Trabajaba en una estación de radio como hacía yo a su edad. A ella la asesinaron. Después de graduarme, algo que Zaira Fabiola nunca pudo hacer, yo hacía un programa de radio que se llamaba La República de los Necios. Lo hacía con 2 colegas que han tenido una buena vida. Eric Alexander Martínez pertenecía a un colectivo de informadores hondureños de nombre parecido al del nuestro, Los Necios. No lo dejaron tener una buena vida, lo asesinaron. Ángel Alfredo Villatoro, asesinado. Julio César Casaleno, asesinado. Ángel Eduardo López era evangélico y lo asesinaron. Adonis Felipe Bueso revisaba su correo electrónico en un café internet en Sonagüero, Honduras. No tenía ni computadora. Lo asesinaron. José Noel Canales, asesinado. Celín Orlando Acosta iba caminando de la mano de su hija de 5 años, como hago yo diario.
lo asesinaron enfrente de ella. Aníbal Barrow era periodista. No solo lo asesinaron, lo desmembraron y le prendieron fuego. Su cuerpo era como el mío, dolía igual. A Manuel Murillo lo asesinaron porque había filmado cosas que incomodaban a alguien. Juan Carlos Argueñal cubría la fuente médica, la más inocua. Lo asesinaron. Acabo de recordarles los 32 nombres de 32 profesionales cuyo esfuerzo cotidiano era proteger nuestro derecho a estar informados. Sus asesinos o quienes planearon sus asesinatos están libres, tal vez preparándose para ejecutar al siguiente periodista. En nuestra América, asesinar a un periodista tiene las mismas consecuencias que ponerse unos zapatos de cuero o sentarse en un sillón como este en el que estoy sentado. Ningunas. Y digo nuestra América porque los números de mi país, México, son todavía más desconsoladores que los de Honduras. Y si hiciéramos algo, estamos vivos y nos queda vergüenza. Podemos hacer algo, ser dignos de que nuestro nombre sea el nombre de personas que están vivas. Si cada uno de los que estamos en este salón colabora con los demás para que siquiera uno de los asesinos de estos 32 muertos fuera detenido, podríamos salvar la siguiente vida. Y salvar la vida de alguien que escribe en libertad es salvar al mundo. Muchas gracias. Thank you for the very spirited interpretation. 1 month after the release of the PEN report in January, PEN International received information that 2 journalists featured in the report, Lina Meza and Julio Ernesto Alvarado, had been subjected to threats and harassment. PEN International's statement of concern was personally delivered 1 month ago today to the relevant ministries and President's office by Ms. Meza. She was assured that the information had been passed on to the appropriate individuals, but PEN International has not yet received any response from the government to date. You'll find PEN International's statement on the recent activities in this report, along with all the executive summary of our report. But therefore, in addition to the specific recommendations that you will hear at the end of this session, we will today make an additional joint recommendation to both the Commission and the State of Honduras, which is to ensure that no one associated with this report or with this hearing be subject to reprisals for their work in defense of human rights. So I thank you again for the opportunity to present, and we welcome your responses and the questions from the Commission. Thank you very much to the petitioners. I want to invite the representatives of the state to respond. Buenas tardes nuevamente. Saludos a la presidenta Robinson, al comisionado José Jesús Orozco, a la relatora Catalina Botero, a los peticionarios, un cordial saludo de parte de las autoridades de Honduras. El tema impunidad, denuncias de asesinatos de periodistas, impunidad en Honduras, lo va a abordar el director de fiscales para informar acerca de los avances que han tenido muchos de los homicidios que se han cometido contra periodistas, y le cedo la palabra al abogado Rolando Argueta para que rinda el informe correspondiente. Muchas gracias, muy buenas tardes. Señora Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señora Robinson, señor comisionado Orozco, señora relatora Catalina Botero, honorables e ilustres miembros de la Comisión Peticionaria, muchas gracias por la información. El Estado de Honduras le agradece, al público en general, compañeros de mesa. Debemos de reconocer en primer término el interés irrestricto del Estado de Honduras en el respeto al derecho a la vida consagrado en el artículo 59 de la Constitución de la República nuestra. El derecho a la vida es inviolable, todos tienen la obligación de respetarla y protegerla, reza ese precepto constitucional. Eso va en consonancia con la normativa internacional, verbigracia la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en el artículo 4, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el artículo 1, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecido en el artículo 6, parte tercera.
En la misma forma, el Estado de Honduras reconoce, por ser un tema de interés y un derecho constitucional también, que no solo pertenece al jus positivo, sino también al jus natural, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en estos normativas internacionales y que la Constitución hondureña y la normativa secundaria ha hecho suyos. En la Constitución de la República, el artículo 72 al 75 se contempla la libertad de expresión. Asimismo, en la Ley de Emisión del Pensamiento de 1948 y aún vigente, permite a todos los habitantes expresarse libremente, sin censura previa, su pensamiento, dar y recibir información y discutir sus opiniones y las ajenas. En cuanto al tema de la restricción a la libertad de expresión, debemos decir que en relación a ello, con la situación de los medios de comunicación durante la crisis política de 2009, con base en el artículo 187 de la Constitución de la República, se estableció mediante el Decreto Ejecutivo PCM-M-16-2009 de 22 de septiembre de 2009, una suspensión de garantías por 45 días con el propósito de mantener el orden público por perturbación grave de la paz y evitar daños a las personas y a sus bienes, la cual incluyó la suspensión de la libertad de expresión. El decreto de suspensión de garantías fue derogado el 17 de octubre de 2009 mediante decreto PCM 20-2009 de 5 de octubre de ese año. Y a partir de entonces los medios de comunicación funcionan plenamente conforme a lo dispuesto en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales en vigor en Honduras. Si bien ya había quedado derogado cualquier suspensión de garantías, adicionalmente, mediante el Decreto Ejecutivo 202-2010 de 12 de abril de 2010, se derogó expresamente el Acuerdo Ejecutivo 124-2009 de 5 de octubre de 2009, que restringía el derecho de libertad de prensa, expresión y acceso a la información. Cabe señalar que los casos comprobados de abusos por parte de las autoridades policiales y o militares han sido objeto de los requerimientos respectivos y han sido, en algunos de los casos, judicializados. Decir aquí en este último tema que en el caso concreto del Ministerio Público, hace 3 semanas, el Fiscal General de la República ha resuelto la creación de una unidad especializada para la investigación de los casos procedentes del sector justicia, donde cuenta con personal fiscal y administrativo e investigativo especializado técnico en el tema, que se encarga de la investigación y de la judicialización de todos aquellos eventos en donde las personas sospechosas o indiciadas o denunciadas o acusadas son miembros de la Policía Nacional, miembros de las Fuerzas Armadas, miembros del Poder Judicial. Información sobre las investigaciones. Respecto a la referencia a que existe poca información oficial sobre la violencia contra periodistas, el Estado de Honduras ha elaborado varios informes desde el año 2010 y ha participado en varias audiencias públicas que han incluido el tema de la libertad de expresión y violencia contra periodistas, ya en forma específica o como parte de otras audiencias más amplias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de modo que el contenido de esa información es de acceso amplio. Además, ha remitido a informes a la UNESCO y organizaciones no gubernamentales interesadas sobre casos particulares, de modo que no es correcto decir que el Estado no haya hecho público el alcance de las investigaciones. La política institucional respecto a la asignación de los casos de muerte de periodistas. A fin de hacer mejor uso de los recursos humanos, presupuestarios y técnicos, y ante la alta incidencia de los delitos contra la vida en Honduras, el Ministerio Público consideró imprescindible la creación de una sola estructura para conocer sobre la muerte de personas desde la noticia criminal, escena del hecho, investigación, hasta concretar las acciones judiciales con una estructura interinstitucional capaz de combatir esos delitos en sus distintas modalidades. De esa manera se creó la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, mediante resolución CIMP-025-08-2013 del 13 de agosto de 2013, que incorpora en una sola fiscalía las investigaciones de muerte de personas que se llevaba a cabo en unidades de diferentes fiscalías.
Esta Fiscalía, es decir, la de Delitos contra la Vida, tiene como función primordial dirigir todas las acciones referentes al proceso jurisdiccional propio de la acción penal pública a incoar, investigar y deducir responsabilidad a los autores de los delitos contra la vida en sus diversas modalidades. Esta Fiscalía tiene jurisdicción a nivel nacional, por lo que conoce de casos de muerte de personas ocurrido en cualquier lugar del país. Para su funcionamiento se estructura la Fiscalía de Delitos contra la Vida en diferentes unidades a fin de atender en forma especializada los diferentes tipos de delitos contra la vida. A la fecha cuenta con las siguientes unidades: Unidad de Análisis de Información, Unidad de Procesamiento de la Escena del Crimen, Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida, Unidad de Investigación de Femicidios, Unidad de Investigación de Muerte de Menores, Unidad de Investigación de Muertes de Alto Impacto Social, Unidad de Investigación de Muertes realizadas por estructuras criminales, Unidad de Investigación de Muertes de grupos étnicos, Unidad de Investigación de Muertes cometidas por el orden público y funcionarios del Estado. Estas unidades están integradas esencialmente por el personal fiscal, administrativo e investigativo que formaba parte de las diferentes fiscalías especializadas y que ahora se dedica en forma exclusiva a la investigación y enjuiciamiento de los delitos contra la vida dentro de su especialidad, junto con un equipo de apoyo y asesoramiento destinado a esa labor. Respecto al caso de muerte de periodistas y comunicadores sociales, estos casos son conocidos dentro de la Unidad de Investigación de Muertes de Alto Impacto Social, que cuenta con personal fiscal, administrativo e investigativo dedicado exclusivamente a esa labor. Por otra parte, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos es un órgano del Ministerio Público, especializado en materia de derechos humanos, competente para conocer de todas aquellas acciones constitutivas de delito o faltas cometidas por funcionarios o empleados públicos, civiles y o militares, que en el ejercicio de su cargo o en ocasión de él violen las normas de derechos humanos consagradas en la Constitución de la República, en los convenios y tratados internacionales y en la legislación nacional interna sobre la materia. En ese sentido, su competencia está determinada por el tipo de autor del delito o falta, por lo que en el caso de la muerte de periodistas, si al momento de ocurrir el hecho no existe un indicio evidente de probable responsabilidad de un agente del Estado, se considera en forma abierta al autor y el caso es conocido por la Unidad de Investigación de Muertes de Alto Impacto Social de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida. Pero si al llevarse a cabo las investigaciones se determina el involucramiento de un funcionario o empleado público, el caso se trasladaría a la Unidad de Muertes cometidas por el orden público y funcionarios del Estado, la que está integrada por personal fiscal, administrativo e investigativo que estaba destinado a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos para la atención de todos los delitos de su especialidad, pero ahora se dedica en forma exclusiva a los delitos contra la vida ocasionados por agentes del Estado. Presupuesto de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos. Respecto al presupuesto de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, este se establece en función de los fondos que recibe el Ministerio Público del Presupuesto General de la República y se distribuyen conforme a los planes operativos anuales de cada fiscalía. Cabe señalar que a partir de 2013, el personal fiscal, administrativo e investigativo dedicado a los delitos de muerte de personas causadas por agentes del Estado que funcionaba en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, se trasladó a la Unidad de Muertes cometidas por el orden público y funcionarios del Estado de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, para continuar con la misma especialización, pero con dedicación exclusiva de la muerte de personas. Muertes de comunicadores sociales. Para la investigación de la muerte contra periodistas y comunicadores sociales, el Ministerio Público ha solicitado la colaboración de países como Estados Unidos de América, España y Colombia para fortalecer los equipos investigativos con mayor número de personal y con los recursos logísticos necesarios, como muestra del interés del Estado en esclarecer las motivaciones y los culpables de tales hechos. Se han hecho requerimientos y se ha judicializado varios casos, y en aquellos en que ha habido sobreseimientos, estos continúan activos debido a la pronta interposición de recursos por parte del Ministerio Público con la finalidad de encontrar a los responsables.
De los casos judicializados, a la fecha se constata que los homicidios han sido producto de la delincuencia común o crimen organizado y no se ha determinado como móvil las opiniones vertidas por los comunicadores sociales, ni la intervención de agentes del Estado. Sin embargo, en ninguno de los casos en investigación se descarta la ocupación dentro de los posibles móviles. Podemos señalar como ejemplo en este último tema el caso del periodista mencionado por el ilustre colega mexicano Ángel Alfredo Villatoro. En el día de ayer, en los tribunales de justicia de la República de Honduras se dictó un fallo o sentencia de carácter condenatorio a 3 personas a quienes el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa consideró como responsables del delito de secuestro agravado en perjuicio del periodista Ángel Alfredo Villatoro. Así es de que eso es una muestra y lo decimos con agrado desde el punto de vista de evitar la impunidad de que se está combatiendo la misma. Podríamos mencionar el caso también del periodista Aníbal Barro, muy conocido en la zona norte del país, en donde también ya tenemos una sentencia condenatoria y se ha verificado que la motivación no fue exclusivamente por opiniones vertidas en sus programas de televisión o de radio. Desde el año 2009 al 2013, el Ministerio Público reporta 27 casos de muerte de periodistas y comunicadores sociales, cuyos nombres se señalan a continuación: Gabriel Fino Noriega, Nicolás Jesús Asfura Asfura, Joseph Adoni Hernández Ochoa, y voy a omitir el nombre del resto porque ya el colega mexicano los mencionó por razones de tiempo también. De todos estos casos, se menciona entre 29 y 32 muertes de periodistas de los medios de comunicación, y desde el punto de vista de la judicialización de los mismos los dividimos así. 10 casos están judicializados y los vamos a mencionar rápidamente: David Enrique Mesa Montesinos, Luis Antonio Chévez, Jorge Alberto Orellana, Henry Orlando Suazo, Héctor Francisco Medina Polanco, Fausto Helio Hernández Artiaga, Eric Alejandro Martínez, Ángel Alfredo Villatoro, José Alfredo Osorto Barahona, Aníbal Barro. De esos 10 casos, 6 ya serían 7 con la sentencia que hemos hecho memoria el día de ayer. 7 cuentan con sentencia. David Enrique Mesa Montesinos, Luis Antonio Chévez, Fausto Helio Hernández, Jorge Alberto Orellana, Héctor Francisco Medina Polanco, Aníbal Barro y Ángel Alfredo Villatoro. De esas 7 sentencias, hay 3 sentencias absolutorias pendientes de recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público, que son David Enrique Mesa Montesinos, Luis Antonio Chévez, Fausto Helio Hernández Artiaga. Vale decir que en el caso de David Enrique Mesa Montesinos hay otras personas con auto de formal procesamiento en la ciudad de La Ceiba, en el departamento de Atlántida. De ese total de 7 casos en donde se ha proferido sentencia, hay 4 sentencias condenatorias: Jorge Alberto Orellana, Héctor Francisco Medina Polanco, Aníbal Barro y Ángel Alfredo Villatoro. Hay 2 casos por tentativa de asesinato: Wendy Carolina Cabrera, ocurrido junto con la muerte de Joseph Adoni Hernández Ochoa, y Antonio Quintero Calona, ocurrido junto con la muerte de Nilson Adelid Zúñiga Andino, no periodista ni comunicador. De esos 2 casos de tentativa de homicidio o de asesinato, uno está judicializado, que es el de Antonio Quintero Calona. Se suele incluir en los informes de la UNESCO y las ONG a 3 personas más como periodistas: Adán Benítez Sevilla, Noel Alexander Valladares Escoto y José Noel Canales Lagos. Pero al ser investigadas se concluyó que no forman parte del periodismo como profesión, no hacen labor de comunicadores sociales ni son camarógrafos o reporteros. Dichos casos son investigados en la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida. En el caso de Adán Benítez Sevilla, se establece que la ocupación de él era hacer publicidad a negocios en forma ambulante. En el caso de Noel Alexander Valladares, se establece que la ocupación de él era pagar un espacio para un programa de televisión en el cual pronosticaba los números de la suerte de la lotería del país, y en el caso de José Noel Canales Lagos se desempeñaba como transcriptor de noticias en el sitio web Hondudiario, por lo que no era reportero ni comunicador social ni periodista. Destacar finalmente que en el caso específico del Ministerio Público, en el
combate a la impunidad y en la investigación de muertes violentas, hace alrededor de un mes calendario el Ministerio Público ha dado vida a la Fiscalía Especial para la Investigación y Judicialización de las Muertes Violentas en el Bajo Aguán, conformando también un equipo de fiscales y de investigadores que tienen un mes de estar en la etapa de inducción y que en el próximo martes ya se estarán desplazando a la ciudad de Tocoa, en el departamento de Colón, que es en el Atlántico del país, con el propósito de proceder a eficientar la investigación y llevan instrucciones precisas de dedicarse única y exclusivamente a la investigación de muertes violentas ocurridas en la zona del Bajo Aguán. Muchas gracias. Thank you very much to the state and to the petitioners. I'm going to give my colleagues an opportunity to offer comments and remarks, but at the outset I wanted to remind the state, particularly given the concern raised by the petitioners, that the Commission's rules clearly indicate that the state should guarantee or grant all the necessary guarantees to persons who attend a hearing in relation to any information, testimony, or evidence which they provide. And in this context, of course, the state should not prosecute or carry out any reprisals, but I think it's also clear the state should do everything to protect those who participate in this hearing from attacks or reprisals by others. I wanted to first invite former President, Commissioner Roscoe, to comment. Gracias, comisionada presidenta. También agradezco a la digna representación de las organizaciones peticionarias, así como a la digna delegación del ilustre Estado de Honduras por su participación en la presente audiencia y compartir tan preocupante información acerca de la situación de la violencia contra periodistas y el problema de la impunidad en Honduras. También recibimos con el mayor interés el informe que recientemente presentaron y bueno, como es de su conocimiento, el Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha dado seguimiento a este grave y preocupante tema y que ha constatado el incremento de la cantidad de homicidios, amenazas y actos de hostigamiento en contra de periodistas, principalmente a partir del golpe de Estado. Incluso así lo destacó desde su informe de Honduras sobre derechos humanos y golpe de Estado en 2009, en donde alertaba precisamente la ausencia de instituciones con capacidad para procesar denuncias, investigarlas y castigar a los responsables. Y en este sentido también ya puntualizaba, como ahora pone énfasis los peticionarios, que lo que propició fue una impunidad que propicia la perpetuación de actos violentos. Nada afecta más a la labor de periodismo que precisamente la ausencia de investigaciones diligentes y que se procese y castigue a las y los responsables por el efecto amedrentador, el chilling effect, que se ha destacado que esto propicia y que hace vulnerables a las y los periodistas. Y eso es de la mayor preocupación para el Pleno de la Comisión Interamericana, evidentemente también para su relatoría especial para la libertad de expresión. Y en este sentido agradeceríamos, tomamos nota de la información que se proporciona, que ofrece el Estado, que también quisiéramos que en su oportunidad el seguimiento también los peticionarios nos brindaran a la Comisión Interamericana, tanto a través de su Secretaría Ejecutiva como de su Relatoría Especial,
para poderle monitorear esta situación, que como lo hemos venido haciendo el Pleno de la Comisión en todos y cada uno de los informes anuales de la Comisión Interamericana, concretamente en la sección correspondiente a Honduras, en su capítulo 4 del propio informe anual. De ahí que agradeceremos también la actualización y la información que nos iban a proporcionar y después constatar lo que cada parte nos pueda brindar sobre este delicado tema. Se habla de 10 personas, periodistas, víctimas que han sido los responsables judicializados. Quisiéramos constatar, corroborarlo también con la información que sobre el particular tengan los peticionarios. Yo me permitiría consultar al Estado sobre los mecanismos de protección para periodistas que hubiese establecido el Estado, cuántas personas periodistas son beneficiarios de protección y cómo se decide si a un periodista se le otorga o no protección. También teniendo en cuenta las medidas cautelares que ha otorgado el Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante este preocupante tema. Será muy bienvenido pues esta información. Gracias nuevamente e invitar de la manera más respetuosa, pero con toda firmeza y énfasis, que el Estado se sirva impulsar investigaciones diligentes para identificar, procesar y castigar a las y los responsables de estas agresiones y ataques en contra de periodistas. Gracias, Presidenta. Special Rapporteur. Gracias, Presidenta. Yo también quiero agradecer muchísimo a los peticionarios por la información y por el informe que le han entregado a la Comisión y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, y al Estado por la información que nos ha ofrecido. Tengo dos tipos de preguntas, unas relacionadas con el mecanismo de protección y otras relacionadas con la Procuración de Justicia. Yo voy a formularlas, agradecería a los peticionarios y al Estado, si no tenemos tiempo, que nos lo hicieran llegar con posterioridad. Respecto al mecanismo de protección, el Gobierno había manifestado su interés y sé que la ministra de Derechos Humanos viajó incluso a Colombia y estuvo en contacto con algunas personas, por ejemplo de México, para indagar por un mecanismo especializado de protección para periodistas, y quisiera saber qué ha pasado con esa idea que nosotros apoyamos y consideramos que es muy importante y estamos dispuestos a asesorar en lo que fuera necesario. Quisiéramos también saber si el Estado ha adoptado medidas para garantizar una coordinación institucional entre la CONADE y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos en el tema de protección a periodistas, porque ahí hay dos tipos de competencias que es muy importante coordinar, y de qué manera estos órganos hoy se están coordinando. En cuanto a la, Procuración de Justicia, quisiéramos saber si hoy existen protocolos dentro de la Fiscalía para investigar los asesinatos cometidos contra periodistas. Lo que nosotros nos encontramos en general en la región es que muchas veces los asesinatos contra periodistas son investigados sin protocolos especializados y se desvía la hipótesis de investigación. Ustedes saben también como yo que el crimen organizado es extraordinariamente eficiente en encontrar chivos expiatorios, y resulta que un periodista que, por ejemplo, está haciendo una investigación sobre narcotráfico o sobre corrupción, de pronto de buenas a primeras aparece un amante o aparece una riña callejera que termina siendo el origen, y terminan condenando a cualquier hijo de vecino. Por eso nosotros hemos recomendado insistentemente a todos los estados que adopten mecanismos especiales de investigación, entre ellos protocolos especiales de investigación. Entendemos que no hay una unidad especializada, o sea, que hay una unidad especializada para crímenes de alto impacto y la Fiscalía de Derechos Humanos. Pero no sabemos si esos fiscales, cuando tienen que investigar casos de periodistas, tienen a su turno la especialidad para investigar esos casos. Y ahí también quisiéramos
ofrecerle al Estado de Honduras nuestro apoyo porque creemos que es fundamental capacitar a esos fiscales para que puedan adelantar esas investigaciones teniendo en cuenta la labor de los periodistas. Encontramos en muchos lugares que ni siquiera los investigadores leen lo que los periodistas estaban escribiendo y rápidamente encuentran el chivo expiatorio. Y finalmente, ¿cuáles son los principales obstáculos concretos que encontraron tanto los peticionarios como el Estado para tratar de resolverlos para el avance de las investigaciones de los crímenes contra las y los periodistas? ¿Cuáles son los obstáculos fundamentales, los más importantes? La falta de protocolos de investigación, la falta de fiscales especializados, la falta de asignación de competencia por fuera del lugar de los hechos. Nosotros, por ejemplo, hemos insistido, y lo logramos en México, federalizar los crímenes contra periodistas para sacar la investigación del lugar en donde el crimen organizado tiene mayor injerencia y que lo puedan hacer fiscales, digamos, de otra localidad que están más protegidos. ¿Dónde están los obstáculos fundamentales para poder trabajar sobre esos obstáculos y resolver el problema de impunidad que se presenta? Gracias. As Rapporteur for Honduras, I wanted to follow with some of the lines of inquiries of my colleagues. I'm curious or interested in relation to the new unit, which will investigate deaths of high social impact. How well is it staffed? How many persons have been assigned to this particular unit, and what its relationship will be to a protection unit. In our discussions with Honduras over the last few periods of sessions, we have heard, as Catalina mentioned, about fairly advanced discussions about a new protection mechanism for journalists and human rights defenders. We're very interested to find out whether the state plans to continue with those initiatives, and if you are not, who now undertakes the responsibility for protection of journalists? We noted the role of the Vice Minister on Human Rights in initiating some of the plans relating to protection of journalists. And so in the context of the last hearing, we're equally interested in what the reorganization of the public ministry will have for the general protection of human rights, but this specific issue, and the relationship between protection and investigations. And then equally, two other brief comments, one about militarization, which came up in the last hearing. And one of the impacts of militarization, and in the last hearing, the petitioners pointed to a number of specific laws which have been introduced recently, is that it can lessen citizen security. And to ask whether in that context that might not also be an aggravating element in relation to the sense in which journalists feel that they can rely on the state and the protection of the state. And then to come back slightly tangentially to the Official Secrets Act, since we're in this hearing talking about freedom of expression, to ask the state, perhaps not here, but in information which you provide us afterwards with, about the implications and the content of the new Official Secrets Act and what it might mean for freedom of expression. Can I give the petitioners a few moments to conclude and respond? Gracias. Distinguidos comisionados, honorables representantes del Estado, gracias por sus preguntas y comentarios, y vamos a enviar una respuesta escrita para algunas de las preguntas. Pero consideramos necesario dejar en esta tarde algunas de las recomendaciones que tiene nuestro informe y que son importantes para avanzar una solución de este problema. Instamos a la Comisión Interamericana a adoptar las siguientes medidas. Realizar una visita oficial a Honduras para investigar las causas de la impunidad de hechos de violencia contra periodistas. Que la Comisión exhorte al Estado de Honduras a asignar al Fiscal Especial de Derechos Humanos las atribuciones necesarias para investigar y juzgar homicidios de periodistas y defensores de derechos humanos.
Asegurar que la Fiscalía Especial de Derechos Humanos reciba suficientes recursos financieros, humanos y técnicos para realizar su labor. Dar a conocer el estado de avance de las investigaciones oficiales sobre asesinatos de periodistas y otros actos de violencia cometidos contra estas personas. Y crear órganos y protocolos de investigación adecuados para delitos cometidos contra periodistas, además de dotarlos de recursos suficientes y asegurar que todos los delitos contra periodistas se investigan exhaustivamente, considerando prioritarios los indicios que apuntan a que el móvil del delito estaría vinculado con su labor profesional. Muchísimas gracias a todos ustedes. May I make just one final comment? As the chair of the Writers in Prison Committee of PEN International, it is very interesting for us to be in this forum. This is the first time that we have been invited to appear before the Commission. And we are, at heart, we are writers. We are a community of 20,000 writers around the world. And on our case list, we have more than 1,000 cases of writers, journalists, poets, bloggers all around the world who are under threat for what they have written, who have been murdered, who are being harassed, or who are in prison. And 159 of those are from Latin America and the Caribbean. So we are in the business of literally looking at individual cases, and we really thank the work that you are doing on behalf of individuals as well. Your willingness to create a forum for an organization like PEN to come and make our petition, and also your use of mechanisms like precautionary measures, and your establishment of the very important position of the Special Rapporteur. These all contribute enormously to our work on behalf of individual writers, and so we thank you so much for what you have done and for having us here today. Muchas gracias. Can I invite the state to respond? Gracias. Muy brevemente, quiero cerrar este ciclo, en primer lugar, agradeciendo a la Comisión, en segundo lugar, agradeciendo el interés y la motivación que presenta el grupo peticionario. Tengan ustedes la seguridad de que el país, podemos coincidir todos en que tiene un problema de violencia. Pero va a ser muy difícil que coincidamos en la forma de resolverlo y en la forma de visualizar para cada quien la solución al problema. Tuvimos una gestión anterior porque este drama de la violencia en el país, ligado a impunidad y corrupción, se entremezcla. Y a veces es difícil encontrar solución al panorama si no nos sentamos todos a discutir cómo hacerlo. La colaboración internacional tiene que ser modificarse un tanto en función de la crítica. Yo soy abogado, padre también de 2 artistas, uno pintor, una escritora, y también sufro el temor de que les pase algo. Y también hay 81 abogados cuyas madres, cuyas familias, o sea, cada ser humano que muere merece que no le hubiera ocurrido, independientemente de su condición o del ejercicio de una profesión. Estamos universalizando los derechos humanos. Para lograr eso necesitamos unidad y coherencia. No necesitamos en este momento la definición del problema, necesitamos buscar soluciones. Yo creo que en el planteamiento de ustedes encontramos esa expectativa de solución en la colaboración internacional que tanto necesitan nuestros países, cuyas demandas a veces son absolutamente superiores a sus posibilidades reales de afrontarlas si no cuentan con la colaboración. Y quiero terminar diciéndoles muy brevemente que en la sesión anterior el grupo peticionario al final de su discurso dijo lo siguiente: en conclusión, la audiencia servirá para entablar canales de diálogo con las autoridades electas, de manera que puedan revisar decisiones y redireccionar esfuerzos en leyes y políticas claras que permitan garantizar plenamente los derechos humanos de los y las hondureñas. Estamos abiertos a su investigación, a su examen, a su veeduría,
pero también le solicitamos su colaboración para que nos ayuden a resolver el problema. Gracias. Thank you very much, Ambassador, and thank you to the petitioners for being here, sharing that valuable information which you have with us. We look forward to the continued dialogue with the state, and will remain attentive and committed to our supervision of this particular issue.